Evangelio de hoy, viernes 17ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos del 1 al 9. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles, pues, esto dice el Señor: Si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 68. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel, en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. El hijo del carpintero, los paisanos de Jesús se habían contentado con un conocimiento superficial del Señor. Han tratado toda una vida con Él, pero no han sido capaces de contemplar su misterio, su identidad más profunda, y han quedado decepcionados. Vayamos mar adentro en la familiaridad con Jesús a través de la oración y pidamos conocerlo
internamente para más amarlo. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. ¿Sus hermanos y sus hermanas no viven entre nosotros? En Nazaret, el pueblo de su infancia, Jesús causó asombro por su sabiduría. La admiración que la exposición de Jesús causó entre sus compatriotas fue una admiración de escándalo. Era la clásica mentalidad aldeana estrecha que no concibe cómo uno de ellos pueda ser distinto y tan superior a los demás. Como a veces nosotros no concebimos cómo alguna persona que con nosotros convive pueda ser superior a nosotros o puede estar dotada de cualidades excepcionales, y por esa razón le hacemos el vacío cuando no la perseguimos y difamamos abiertamente. Si te examinas con alguna detención y rigor, no sería nada extraño que hallaras en tu vida y en tu conducta algunas manifestaciones de esta solapada envidia y recelo. El Evangelio nos habla de los hermanos de Jesús. Se nombran así a los parientes más próximos de Jesús. Por más que Mateo ponga hermanos, deben entenderse no como hijos de María, sino como parientes próximos, como por ejemplo primos, que en hebreo y arameo se llaman también hermanos. Así, por ejemplo, en Génesis capítulo 13, versículo 8, Abraham, hablando con su sobrino Lot, le dice: no haya disputa entre nosotros, pues somos hermanos. Que María no tuvo más hijos después de Jesucristo no solamente es dogma de fe, la perpetua virginidad de María. El mismo Evangelio da el nombre de la madre de esos mismos a los que llama hermanos del Señor. Al hablar de la crucifixión del Señor se nombra como asistentes al acto a María, la madre de Jesús, en Juan capítulo 19, versículo 25, y a María, la madre de Santiago y José, Mateo capítulo 27, versículo 56, y Marcos capítulo 15, versículo 40. No hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Los paisanos de Jesús, los habitantes de Nazaret, quedaron sumamente extrañados ante su sabiduría. Lo habían visto desde niño y adolescente.
sin descubrir en él nada notorio. Y de pronto Jesús se erige en maestro. ¿De dónde le vino la sabiduría? La reacción psicológica de sus compatriotas fue de repulsa o rechazo y de escándalo. Lo despreciaron, llamándolo el hijo del carpintero, pretendiendo decirle con esto: no eres más que el hijo de un pobre artesano que no te pudo dar estudios superiores. Entonces, ¿cómo es que ahora te muestras con tanta sabiduría? Y Jesús, según acota San Marcos, se maravilló de su falta de fe. Y esa falta de fe fue la causa de que Jesús no hiciera milagros entre los suyos. Por aquella incredulidad, Jesús dejó a los suyos y se fue a predicar a los contornos. Que Dios abandone al hombre es el mayor castigo que le puede inferir. Pídele al Señor que nunca se aleje de ti, que nunca te deje, y para ello pon de tu parte la fe confiada y sincera. Jesús se maravillaba de la poca fe de la gente de Nazaret. Por su propio conocimiento experimental, Jesús iba constatando la incredulidad de sus paisanos, que cerraban los ojos a la misma evidencia que se les entraba por los ojos, confesando ellos mismos de dónde le vienen esta sabiduría y este poder de hacer milagros. En otras partes del Evangelio, Jesús pone de manifiesto y reprueba la ceguera espiritual que impide ver sus obras salvadoras. En Juan capítulo 9, versículos del 39 al 41, y en Mateo capítulo 23, versículos del 16 al 26. ¿Cuántas veces el Señor nuestro Dios nos muestra su voluntad y nosotros nos empeñamos en no verla? Quizá porque contraría nuestros gustos e inclinaciones, nuestra soberbia o nuestro egoísmo. Vivencia. Una de las razones por la que los habitantes de Nazaret rechazaron a Jesús fue por su origen humilde y su insignificancia social. Es propio de la naturaleza humana dejar de lado lo que es pequeño e insignificante para la sociedad. Y por otra parte, deslumbrarse ante el origen social importante o ante el estatus que da categoría. Y Jesús se nos presentó con la fragilidad de su infancia y la humildad de su origen. No mires tú en las cosas de Dios sus humildes principios, ni hagas caso de la fragilidad de sus comienzos. Mira más bien siempre el hecho de que sean voluntad de Dios, y esta nunca es pequeña e insignificante. Siempre es, por el contrario, digna de que nosotros pongamos en ella toda nuestra consideración.